Buenos días, hermanos. Contento de estar aquí, gozoso de poder finalmente pues, compartir con ustedes cómo el Señor ha ministrado mi vida a través de estos versículos, el estudio de estos versículos. Em, Acompáñeme en oración una vez más para pedir la guianza de nuestro Señor. Señor, Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, Señor, y estudiarla y a través de ella edificar nuestras vidas, Señor. Yo te pido eh, perdón, Señor, por mis pecados, Señor. Acudo a ti, Señor, suplicándote, Señor, que en este momento, Señor, tú hables a través de mí, que tu palabra, Señor, sea una palabra viva para nuestros corazones, que nos edifique, Señor, que haga el trabajo para el cual fue enviada. Eh, Permite, Señor, que de mis labios, Señor, salga tu palabra fielmente predicada, Señor. Evita, Señor, que mis pensamientos humanos, Señor, se interrumpan, Señor, se interpongan, Señor, en lo que tú tienes que hablar a tu pueblo hoy, Padre, incluyéndome a mí, Señor. Guíanos, Señor, pon corazones sensibles, corazones de carne, corazones que puedan escuchar tu voz, Señor, a través de todos estos versículos que el apóstol Pablo, Señor, nos tiene aquí en Efesios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo y confío en ti, Señor, que tú puedes hacer lo que para nosotros como hombres es imposible, Señor, llevar a cabo. Una tarea tan grande como es la predicación. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, aquí vamos a seguir en nuestro estudio en la carta de Efesios. Y recordando un poco de dónde venimos, la última vez que nos reunimos, el hermano Luis Carlos nos predicó y estuvimos ahí en el versículo 3 al 6. Ese fue donde quedamos. Y solamente como para hacer, digamos, una transición en nuestras mentes de dónde venimos y lo que estaremos estudiando hoy, pues yo quería enfocarme ahí en dos versículos en particular y lo pueden buscar ahí en sus Biblias, versículos 5 y 6. El versículo 5 dice así: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, si recordamos, estos versículos nos hablaban de una adopción, una predestinación para ser hijos de Dios por medio de la adopción. De eso nos hablaban estos versículos. Y esto solamente ocurre, o el propósito de esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Y nosotros podemos preguntarnos, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que conociendo la condición humana, pecadora del ser humano, cómo es posible que Dios eh, ponga sus ojos en nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se lleva eso a cabo de que siendo pecadores y Dios siendo santo, 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 eh, Dios puede tener esa misericordia y esa gracia con nosotros, ¿verdad? Y la respuesta a eso es los siguientes versículos, los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy, que vienen siendo del 7 al 10. Eh, el título de esta predicación es El impacto de la redención en el diario vivir. El impacto de la redención en el diario vivir. Aquí el apóstol Pablo usa un término muy importante que va a redundar a lo largo de todos estos versículos, que es la redención. Y vamos a ver la conexión según el contexto donde nos ubicamos, la redención en ese tiempo en la historia. Y podemos ver que durante los tiempos del Nuevo Testamento, el Imperio Romano llegó a tener hasta 20 millones de esclavos. Es decir, que la compra y venta de esclavos era algo importante y hasta común en esos tiempos. O sea, si una persona quería liberar a un ser querido o a un amigo, tenía que comprarlo para sí mismo, concederle la libertad y junto con eso darle un certificado que aprobaba, que avalaba su libertad. O sea, había una transacción prácticamente como si fuera un mercado donde tú compras algo, una posesión,
y tienes un certificado y bueno, tú haces con eso lo que quieres, ¿verdad? Y tú puedas liberar a ese esclavo de esa manera. Pero nos podemos preguntar, ok, trayendo esto a nuestros tiempos, ¿no? Nos podemos hacer la pregunta, pero ¿qué tiene que ver, ¿verdad? Estos versículos que vamos a estar leyendo y los voy a leer a continuación con la venta y la compra de esclavos. Y vayamos a estos versículos para tener entonces un entendimiento un poco más claro de dónde estamos ubicados. Vayamos al versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y como les decía, en este contexto de la audiencia original de la Carta de los Efesios, la redención era un término muy bien entendido para ese entonces. Es decir, ser un esclavo o haber conocido a alguien que había sido esclavo o que era esclavo era algo muy común en aquel tiempo. Entonces, Pablo lo que desea es recordarle a los creyentes de Éfeso que han sido comprados por la sangre de Cristo, usando este concepto de redención con esclavitud. Pablo quiere asegurarse que las corrientes que caracterizan a este mundo no desvíen a los creyentes del llamado que han recibido. Ahora, pongámonos en los zapatos de estos creyentes por un instante. Ellos vivían en Éfeso, una de las ciudades más avanzadas de la región, centro económico. Pero junto con esto, sus mentes eran constantemente atacadas por las corrientes del mundo. Es decir, que dentro de este sistema de avance, Éfeso aparece como una de las ciudades que tiene el primer acueducto del mundo de aquella época. Dentro de todos esos avances había un culto a dioses paganos que era parte de la sociedad. Era parte de la sociedad, así se vivía. Era normal los cultos a dioses paganos. Entonces, en este ambiente hostil, muy probablemente, la vida cristiana sufría constante oposición y probablemente burla y desprecio, ¿verdad? Probablemente nos podemos identificar un poco con cómo se ve la vida cristiana hoy en día para nosotros. Entonces, frente a esta amenaza, el apóstol Pablo no guarda silencio y, inspirado por el Espíritu Santo, él aborda este tema sobre la redención en Cristo, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a la pregunta, pero ¿redención por qué o para qué? ¿Verdad? ¿Redención por qué o para qué? Otros pudiesen pensar, pero este concepto de la redención yo ya me lo sé, o sea, ¿por qué Pablo, enséñame algo nuevo? O sea, ¿por qué no hablamos de algo diferente? Redención es algo que yo ya manejo. Bueno, la respuesta es la siguiente. Todo ser humano nacido desde la caída ha venido al mundo esclavizado al pecado, bajo la esclavitud total de una naturaleza corrupta, malvada y separada de su creador. Ninguna persona es libre espiritualmente. Ninguno de nosotros pudimos ser libres espiritualmente. Ningún ser humano está libre del pecado o de sus consecuencias. Y la consecuencia más grave de esta es la muerte final. No la muerte física, pero la muerte espiritual. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero no queda ahí. Por la gracia y la misericordia de Dios, nuestra historia no queda ahí. Dios intervino en la historia para darnos vida. Y en relación a esto, Colosenses 1, 13 al 14 dice lo siguiente, que la redención se nos es dada a través de un sacrificio perfecto de Cristo. Y ese sacrificio nos mueve de un lugar a otro. O sea, nosotros estábamos en una condición y a través de este sacrificio perfecto fuimos movidos de un lugar a otro. Y dice así, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Hemos sido
rescatados de las tinieblas a la luz por el perdón de los pecados de Jesucristo. Hermano, nosotros, antes de que Cristo viniera a nuestras vidas, nosotros estábamos en las tinieblas. Estos pueden ser palabras fuertes para nosotros, pero la palabra de Dios no miente y no podemos suavizarla. Es decir, cuando nosotros miramos al pasado, antes de que el Señor tocara nuestras vidas, nuestros corazones, y prácticamente rompiera nuestros ídolos, ¿verdad? Y que viéramos la necesidad de un Salvador en nuestras vidas, nosotros estábamos en esta situación. Nuestras mentes y nuestros corazones estaban siendo gobernados por el reino de las tinieblas. Estaban oscurecidos, estaban entenebrecidos, estaban como rocas fuertes que no consideraban ni le importaba a Dios, ni lo obedecían en lo más mínimo de los aspectos. Vivíamos para nuestra propia gloria. Entonces, respondiendo a esa pregunta, redención, ¿por qué y para qué? Bueno, de esa condición natural del ser humano, de eso necesitamos nosotros redención. Y eso es lo que Dios provee a través de Jesucristo. Nuestras vidas anteriormente no glorificaban a Dios. Y eso era suficiente para nosotros ser condenados a una eternidad en el infierno, sin Dios y sin la esperanza de un mejor mañana. Eso es terrible, hermano. Una de las cosas que es importante para el ser humano es la esperanza de un mejor mañana. Y eso es cierto incluso para los no creyentes. Los no creyentes, de una forma u otra, ellos pueden seguir viviendo porque ellos esperan que mañana va a ser mejor. Por supuesto, ellos tienen su esperanza puesta en las cosas contrarias, separadas de Dios, pero aún así ellos tienen la esperanza de un mejor mañana. Nosotros los creyentes tenemos nuestra esperanza en Cristo y es la esperanza de un mejor mañana. Pero en el infierno, una vez estando ahí, condenados por una eternidad, esa esperanza ya no va a estar ahí, porque va a ser claro que ese es el fin de la vida de esa persona y que ha sido condenado para estar ahí por la eternidad. Ahora, entendiendo la condición del hombre natural, pasemos a nuestro primer punto. Este es nuestro primer punto de nuestro sermón aquí. Y hemos titulado este primer punto, la redención aquí y ahora. La redención aquí y ahora. Vamos al versículo número 7, me acompañan ahí, por favor. Dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y hay varias palabras claves que queremos prestar atención, en quien tenemos redención por su sangre. Una de las primeras cosas que quiero marcar aquí, enfatizar aquí, es que Pablo está tomando, vamos a empezar. Los primeros 3 capítulos de Efesios son bien teológicos, pero esa teología tiene que aplicarse a nuestra vida diaria, y eso es lo que Pablo está buscando hacer aquí, hacia la audiencia original y por extensión a nosotros. Entonces, estos versículos, aunque tienen una base teológica bien profunda, deben impactar nuestras vidas diarias, nuestras vidas cotidianas. No se pueden quedar como un concepto, ¿verdad?, teológico en nuestra mente. Eso tiene que descender a nuestros corazones, impactar cada área de nuestra vida. Y esa es la intención que Pablo quiere llevar a cabo aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Vayamos a la primera palabra clave que tenemos ahí, que es tenemos. El uso del tiempo presente tenemos indica que hay una realidad presente y continua de los creyentes que poseían este regalo de Dios. Aunque la palabra redención también tiene un componente escatológico que se refiere a la futura herencia y esperanza de los creyentes, realmente ahora en estos versículos Pablo se está enfocando en el aquí y en el ahora. Y el significado más común de la redención es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un pago. Pero ¿de qué nos hace libre la redención? ¿De qué Dios nos está rescatando? Frecuentemente encontramos personas que opinan que es necesario violar alguna regla o alguna ley civil
para ser merecedor del juicio de Dios, ¿verdad? Hay otras personas que opinan que mientras yo no viole o agreda los derechos de las demás personas, todo está bien con Dios. Es decir, yo no me he metido con nadie, es decir, que yo con mi vida puedo hacer lo que yo quiera, estoy bien con Dios. Pero a la luz de los versículos que estamos estudiando hoy, hermanos, podemos ver la gravedad del pecado. ¿Y cómo podemos ver eso? Bueno, la gravedad del pecado la vemos en el sentido que le tomó al Hijo de Dios cargar con la ira de Dios Padre como la única solución para el perdón de pecados. ¿Y cómo cargó él esa ira, esa culpa? Yendo a la cruz, ¿verdad? Y a través del derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es algo que incluso el mismo Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, ¿verdad? Y ahí encontramos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es algo que el Antiguo Testamento nos enseña. Y recordemos ahí en el libro de Levíticos que el sistema de sacrificial del Antiguo Testamento, donde las personas llevaban frecuentemente, de forma habitual, ¿verdad? A nivel personal, como nación y a nivel del sacerdote, ellos llevaban sacrificios, algunos para perdón de pecados y otro era para purificación, por haber quebrantado alguna de las reglas que Dios les había dado al pueblo. Entonces, el perdón de pecados se concedía en el Antiguo Testamento en base al derramamiento de sangre. Y esto es lo que Dios en Cristo trata de solucionar, pero de una forma perfecta, porque Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora, ese mismo pecado que nos separa inicialmente de una comunión con Dios es lo que Cristo viene a solucionar, pero no lo viene a solucionar como en el Antiguo Testamento, que era un ciclo sin fin de sacrificios animales. Cristo viene a solucionarlo de una vez y por todas. Ahora, el hombre en su estado natural es culpable delante de Dios por su pecado y su maldad. Y la Biblia nos enseña que el hombre en ese estado natural atesora ira para el día de la ira. Pero Dios concede el perdón de nuestros pecados a través de la muerte de Cristo. En la cruz, hermano, pasa algo que es difícil en nuestra mente entender, pero por fe lo entendemos, que es que nuestros pecados pasaron a la cuenta de Cristo, mientras que la justicia perfecta de Él pasa a nuestra cuenta. Sus méritos ahora pasan a nuestra cuenta. Es una transferencia que está basada en las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, regresando al asunto de la ira, J.I. Packer lo resumió de la siguiente forma. En la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble, cosa que es muy común en la ira humana. Más bien es una reacción correcta y necesaria hacia el mal moral. O sea, la ira de Dios, podemos decir, es una ira santa, ¿verdad? Porque Dios está juzgando la maldad y el pecado que se oponen a Él mismo, a su gloria y a su reino. Entonces, podemos ver que el sacrificio perfecto de Cristo no solamente nos libra de la culpa, sino que ahora nos capacita para vivir para Dios. Porque a causa del pecado nuestro entendimiento ha sido entenebrecido, está oscuro o corrupto. Pero la salvación, la redención en Cristo no solamente termina con el perdón de los pecados, sino que somos hechos nuevas criaturas. Entonces, la redención de Cristo nos libra de la culpa, la ira de Dios y nos capacita para vivir vidas que honran y glorifican el nombre de Dios. No existe duda que la sangre de Cristo, no existe deuda que la sangre de Cristo pueda cubrir. Entonces, el perdón de Dios trata tanto con nuestra naturaleza pecaminosa como con nuestros pecados cotidianos. No se queda corta en ningún aspecto. El mismo versículo 5 que estudiamos en una previa predicación de Efesios, nos habla que nosotros hemos sido predestinados para adopción,
por medio de Jesucristo. Esta predestinación, hermanos, no depende de cómo nosotros nos comportamos en la vida. Esta predestinación no depende de nuestros méritos personales. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque es que sin Cristo nosotros estamos inhabilitados, somos incapaces de vivir para Dios. Es decir, que nosotros fuimos predestinados en un momento que no importaba cómo nosotros nos comportábamos en este mundo, sino que de la gracia de Dios, Dios se complació Él mismo, se agradó Él mismo en salvarnos. Ahora, es importante entender esto, que hasta que una persona no se da cuenta de su necesidad de redención, no va a haber la necesidad de un redentor. Hasta que no conozca que está esclavizado y sin remedio al pecado, no buscará librarse de él. Pero cuando lo haga, será liberado de la maldición del pecado, justificado por la sangre de Cristo y bendecido con toda bendición espiritual. Estas son tremendas noticias, mi hermano. Y esto es algo que debe ser alimento para meditación de nuestras almas diariamente. Literalmente, hermano, nosotros estábamos en el reino de las tinieblas y Dios nos sacó de ahí. Eso es algo que quizás con el pasar de los años como que se pone un poquito nublado en nuestra mente y como que no recordamos de dónde Dios nos sacó. Pero ¿se acuerda cuando vimos ahí en el versículo 5 versículo 6, perdón, cuando dice que todo esto lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia? Lo que entendemos a la luz ya de poner todos estos versículos juntos es que la redención, entender la redención y vivir agradecidos por esta redención tan inmerecida, debe llevarnos a alabar a Dios en agradecimiento por su gracia, porque fue una gracia inmerecida. Ahora, una vez redimidos y una vez en este estado, no nos aceptamos a nosotros mismos por lo que creemos que somos, sino por lo que Dios ha hecho a nuestro favor por medio de Cristo. Pensar lo contrario no es un signo de humildad, sino arrogancia. Porque pensar lo contrario es poner nuestro propio juicio por encima del de Dios. Y aquí algo terrible, hermano. Eso sería despreciar el precio de redención de su Hijo, quien pagó el precio por nosotros. Un cristiano que se denigra a sí mismo y duda del perdón total, niega la obra de Dios y denigra al Hijo de Dios. Y este es un tema que quizás para nosotros es un tema recurrente en nuestras vidas personales, por nuestra lucha con el pecado. Y a veces podemos sentir que parece que el pecado nos está ganando la batalla y nos sentimos que estamos invirtiendo más tiempo en sacudirnos el polvo que en vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios. Pero eso no niega el hecho que todos nuestros pecados han sido perdonados. Ya no estamos en el Antiguo Testamento, donde constantemente tenemos que estar ofreciendo sacrificio para el perdón de nuestros pecados, sino que Cristo lo hizo de una vez y por todas. Entonces, nunca, hermanos, nunca dudemos que el sacrificio de Jesucristo no es suficiente para nuestro caso particular. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras batallas, confiemos en Cristo. Y por supuesto, vengamos en arrepentimiento cada vez que caemos, pero confiemos que vamos a encontrar arrepentimiento, vamos a encontrar perdón de nuestros pecados en Cristo. ¿Por qué podemos tener esta seguridad? De que aunque caigamos, podemos levantarnos y seguir nuestro caminar con Cristo. ¿Cómo podemos saber eso? Fíjense lo siguiente, hermano. En la segunda parte del versículo 17 dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De ahí viene nuestra redención, de las riquezas de las gracias de Dios. En Cristo recibimos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, que nunca debemos preocuparnos
de que nuestro pecado supere al perdón de Dios. No hay forma, humanamente no hay forma. No lo intentes, no estoy diciendo que lo intentes, pero no hay forma de que nuestro pecado supere el perdón de Dios, ¿verdad? Una ilustración que encontré en medio del estudio me pareció interesante. Lo ponía en estos términos. Un multimillonario, una persona que tiene mucho, mucho dinero. No estamos poniéndole cifra a sus riquezas, pero tiene mucho dinero. Y alguien se le acerca pidiéndole ayuda para X ministerio. Hay una necesidad muy grande en un ministerio, necesitan ayuda económica. Y esta persona multimillonaria le ayuda con, vamos a decir, $5,000, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el multimillonario está ayudando de sus riquezas. De sus riquezas, él dio $5,000. Pero digamos que él actúa diferente. Y en vez de dar $5,000, digamos que él da una cifra altísima en millones de dólares. Digamos $50 millones, vamos a poner. Entonces ahí el millonario está dando según sus riquezas. No está dando de sus riquezas, está dando según sus riquezas. No sé si me voy a entender. Entonces, de igual manera, así Cristo nos ha redimido según sus riquezas, no de sus riquezas, ¿verdad? Entonces, no hay forma que nosotros podamos sobrepasar el perdón de Dios con nuestros pecados, de manera que ya el sacrificio de Cristo no sea válido para nosotros. No hay forma, hermano. Y eso es un descanso para nosotros como creyentes. Eso es un descanso para nosotros que reconocemos que hay una lucha real y constante con el pecado. Aquellos que reconocemos que constantemente que no somos perfectos, que luchamos en nuestro hogar, que luchamos en nuestro trabajo, que luchamos con a lo que el Señor nos ha llamado, que luchamos con las disciplinas espirituales, ¿verdad? Podemos descansar en que la redención fue hecha según las riquezas de su gracia. Sigamos adelante. Ahora, como un punto importante aquí, la redención en Cristo viene en varios aspectos. Y no vamos a entrar en detalles, pero sí vamos a tratar de diferenciar estos aspectos de la redención que encontramos en la palabra. Están sustentados por la palabra. El primero es el perdón de pecados. Ese es un aspecto de la redención, perdón de pecados. Si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador, tu único Redentor, tus pecados están perdonados. ¿Por qué? ¿Y cómo tenemos esa seguridad? Porque fueron según las riquezas de su gracia. En segundo, la redención nos habilita a vivir vidas que glorifican a nuestro Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de que nuestro entendimiento estaba entenebrecido? Bueno, Dios nos capacita. Una vez redimidos, también Dios nos capacita ahora para entender su plan y poder hacer posible su voluntad. Porque nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y ahora somos hechos nuevas criaturas. ¿Recuerdan? Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y en tercero y el último aspecto de la redención es que la redención apunta hacia un evento futuro, donde la Biblia le llama el día de la redención, donde nosotros recibiremos nuevos cuerpos. Romanos 8:23 dice, por ejemplo, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. Estamos hablando de creyentes. Los creyentes gimen en su interior, hermanos. Aquí no están hablando de no creyentes. Aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, habrá un día donde todas nuestras luchas con el pecado, enfermedades, ¿verdad? Todas nuestras debilidades ya no estarán más. Y existiremos nosotros, pero menos el pecado, menos las consecuencias del pecado, menos todas las manchas del pecado. Acompáñeme un segundo a Efesios 1, 13, 14. En referencia a esto dice así, Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano, otro aspecto más, y vamos a seguir avanzando, pero es importante verlo aquí. Hermano, nosotros tenemos perdón de pecados, somos equipados, capacitados para ahora vivir para Dios. Y además de eso, nosotros esperamos confiadamente en una posesión que tenemos en Cristo. Es decir, ahora, recordemos de dónde venimos. Recordemos nuestra condición natural. Vidas vanas, vacías, huecas. Vidas que vivían a la espalda de Dios. Y cómo Dios va agregando a su redención todas estas cosas que realmente son inmerecidas. No solamente Dios no acaba con nosotros de forma instantánea, sino que nos perdona, renueva nuestra mente, nuestro corazón, pone un corazón de carne, hace posible que nosotros podamos leer las Escrituras y entender, según el Espíritu que nos guía, lo que el Señor nos quiere enseñar aquí y que de esa manera vivamos nuestra vida, ¿verdad? Y además de eso, nos dice que tenemos una posesión, que ese viene siendo el día de la redención. Tenemos una posesión en Cristo. Qué increíble esperanza tenemos, hermanos. Vayamos al versículo 8. Acompáñenme ahí. Dice así: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué hizo sobreabundar sobre nosotros? La redención. Entonces, esta redención que nosotros tenemos en Cristo, Él hizo sobreabundar sobre nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Y yo creo que ahí sí, pues me adelanté un poco sobre esta parte, pero vayamos un poco más en detalle. Cuando Dios quita el pecado, fíjense, no nos deja en un vacío espiritual. No es como que estamos manchados del pecado, nos los quita, es decir, nos pone como una vestidura nueva y ya. Y que nosotros nos resolvamos ahí, cómo resolvemos ahora vivir en esa nueva condición. Bueno, lo más seguro es que nos volvamos a manchar, ¿verdad? O sea, es que además de eso, Él nos da la sabiduría y nos da la perspicacia según las riquezas de su gracia. Asimismo, como Él perdonó nuestros pecados según las riquezas de su gracia, asimismo Él nos da el entendimiento y la sabiduría para ahora conducirnos en esta nueva vida. Ahora, la palabra sabiduría aquí, que encontramos en el versículo 8, nos dice así, que es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios. Antes nosotros no podíamos hacer eso, honestamente, si recordamos. Antes de venir a Cristo, veíamos nosotros la vida desde la perspectiva de Dios. Imposible. Veíamos las cosas de nuestra perspectiva, donde nosotros éramos el centro del universo, ¿verdad? Entonces, es una vida donde, como dice Proverbios 9:10, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Es una vida que está alrededor de este temor. La palabra inteligencia, por otro lado, que también puede traducirse como perspicacia o conocimiento para resolver las cosas del día a día, cosas cotidianas. Es la capacidad de discernir la acción correcta en cualquier situación. Entonces, estas dos cosas estamos nosotros capacitados porque la hemos recibido también como parte de nuestra redención. La sabiduría y la inteligencia son dadas a los creyentes para que podamos conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Como resultado, Dios nos da generosamente los medios para comprender su palabra y obedecerla. Eso es increíble, hermanos. Recordemos de dónde venimos. Cómo hemos sido trasladados de tinieblas a luz por las misericordias de nuestro Dios. 1 Corintios 2:6, Pablo nos dice que referente a esta sabiduría, nosotros no hablamos la sabiduría del mundo. No confundamos esta sabiduría con la sabiduría que muchas otras personas
dicen tener. Y luego en el versículo 12 dice lo siguiente, dice que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Tenemos el Espíritu de Dios. Dios ha renovado nuestra mente, nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es nuestra posesión en Cristo, para que sepamos cómo movernos en este mundo y cuáles son nuestras esperanzas en Cristo. Entonces, al Dios redimirnos, nos revela su voluntad y el propósito de su redención. Eso es lo que hace Dios al redimirnos. No es un asunto, digamos, oculto. No es algo que Dios hace a escondidas, sino que Dios revela su voluntad con respecto a la redención. Dios no revela toda su mente o todos sus planes, pero con respecto a la redención, Dios ha revelado eso al ser humano. Lo que nos va a llevar al siguiente punto, segundo punto de nuestro mensaje hoy, y tiene por título La redención futura. Ahora, Pablo aquí va a estar haciendo referencia al fin de la redención, pero él está usando eventos futuros que deben de impactar nuestro presente. Eventos futuros de la redención que tienen que impactar nuestra vida como creyentes en el día de hoy, ¿verdad? Vayamos al versículo 9. Dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, el fin de la redención es restaurar el diseño original de Dios. Ese es el fin de la redención. Pero eso no funciona de una forma secreta o aislada. Dios, en su voluntad, Él se goza en darnos a conocer ese plan. Entonces, nosotros somos redimidos, sabemos qué Dios ha hecho por nosotros, pero entendemos cuál es el plan de Dios, ¿verdad? En gran escala de la historia. Podemos ver cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? En todo lo que es la línea de la historia, todo se trata de nuestra redención, todo se trata de Cristo, ¿verdad? Anteriormente en el Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia Cristo. En el Nuevo Testamento, Cristo viene, vive, muere y resucita, y ya todo el plan de la redención ha sido revelado para el ser humano, y lo vemos en las Escrituras. Entonces, no es como que nosotros venimos a Dios, pero estamos con la duda, siendo ya hijos adoptados. No es que estamos nosotros con la duda, pero ¿qué será lo que Dios se trama con todo esto de perdonarnos y de hacernos sus hijos adoptados? Nosotros no vivimos así. Si nosotros realmente estudiamos su palabra, nos vamos a dar cuenta, como nos dice aquí Efesios, el plan de Dios que ha sido revelado. Y en el siguiente versículo vamos a ver el final, que viene siendo la cúspide del plan redentor de Dios. Dios nos ha dado a conocer su voluntad, la cual era un misterio durante los tiempos del Antiguo Testamento. No estaba claro, incluso los mismos profetas, ¿verdad? Ellos hablaban de parte de Dios, pero cosas que eran un misterio para ellos, ¿verdad? Lo podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento. Pero con la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya no es un misterio oculto, sino un misterio revelado. Ya el plan de Dios ha sido revelado y Dios mismo se complace en darnos a conocer ese misterio. Fíjense lo siguiente, Colosenses 1, 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27. Dice así, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, una vez más, nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio que una vez fue oculto, pero que ahora ha sido revelado a nosotros. Ahora, hermanos, versículo 10. Aquí viene lo que sería la cúspide de estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy. Dice así, versículo 10, referente al fin, al propósito de la redención en Cristo.
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el fin de la redención. Unir en Cristo las cosas que están en los cielos y las cosas que están en la tierra. Y esto es según o de acuerdo al tiempo de Dios, ¿verdad? La idea aquí es que Cristo reunirá en sí mismo todas las cosas que existen en el tiempo de Dios. Es decir, Dios está planeando una reconciliación universal. Toda la creación será reintegrada a su legítimo dueño y creador, Cristo. Todo es para su gloria, para sus propósitos y para su alabanza. Cuando Pablo se refiere a los tiempos, cuando vemos ahí la referencia hacia los tiempos, el cumplimiento de los tiempos, estos tiempos no se refiere a los meses y a los años. Esa sería la palabra en griego cronos, pero más bien se refiere a la palabra griega kairos, que quiere decir tiempos finales. Y estos son los tiempos de Dios, solamente le pertenece a Dios, como Él opera en la línea de la historia. Entonces, la razón de la redención es reunir todas las cosas, tanto los que están en los cielos como los que están en la tierra, en Cristo. La dispensación del cumplimiento de los tiempos indica el gobierno soberano de Dios, por encima de todo. Dios reina y gobierna soberanamente en toda la historia, de principio a fin. Aunque actualmente en nuestra actualidad veamos como un mundo fragmentado, ¿verdad? Literalmente, nosotros los creyentes podemos ver la oposición, ¿verdad?, de las personas ante Dios. Un rechazo continuo de frente. Pero incluso en medio de toda esta situación, Dios sigue reinando y gobernando. Y su plan no tendrá obstáculos, no podrá ser frustrado de ninguna forma. Entonces, en medio de estos retos, nosotros los creyentes, la audiencia original y por extensión nosotros los creyentes, fíjense ahí que Pablo no les pide que se muden, que se vayan a vivir a otro lugar fuera de Éfeso, porque quizás en las presiones de Éfeso eran tan fuertes que Pablo se ve motivado a escribir de esta forma sobre la redención. Sino que más bien el enfoque de Pablo es que ellos comprendieran el significado y las implicaciones de la redención de Cristo para sus vidas personales. A veces queremos resolver las cosas de una forma pragmática. Cuando tenemos situaciones, queremos huir de ellas. Queremos buscar soluciones humanas para nuestros problemas. Queremos una receta. Dime paso 1, 2, 3, yo lo hago. Dime la fórmula. Fácil, acabamos con esto. Pero Pablo se está yendo una vez más al fundamento de la fe, la redención en Cristo. Qué increíble, hermano. Porque si eso está claro en nuestras mentes, todo lo demás se cae por sí solo. Si hay luchas, si hay sufrimiento, y si eso va a exaltar el nombre de Cristo, que vengan las luchas y que venga el sufrimiento, ¿verdad? Ahora, sabemos según la palabra de Dios que en Cristo tenemos redención. Las implicaciones de esta verdad impactan la vida del creyente aquí y ahora. Aunque la redención tiene un aspecto, como lo vimos, escatológico, que es para el futuro, no lo dejemos allá, hermano. Pablo claramente aquí nos dice que hemos sido perdonados de nuestra culpa, hemos sido capacitados para vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios. Eso tiene un impacto en nuestro presente. Por ejemplo, impacta la realidad que somos libres de la culpa delante de Dios. Impacta cómo percibimos la vida en general y cada una de sus etapas, en medio de aguas tranquilas o en medio de la tormenta. Impacta cómo tomamos decisiones buscando glorificar a Dios en cada una de ellas, mientras nos negamos a nosotros mismos en el proceso. Impacta el hecho que ahora en Cristo podemos dar frutos de arrepentimiento y justicia para su gloria y alabanza. Impacta cómo esperamos pacientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Impacta nuestros deseos, anhelos y afectos por buscar las cosas del reino de Dios. Impacta cómo nos conformamos al diseño de Dios en el rol del hombre, en el rol de la mujer
en el hogar, en el matrimonio, crianzas de hijos. Impacta el manejo de las finanzas, necesariamente, porque demuestra dónde está puesta nuestra confianza. Impacta nuestro tiempo devocional, porque queremos aprender más de Dios. Todo esto es a la luz de la redención, hermano. No nos hemos ido lejos, estamos ahí mismo. Impacta cómo respondemos ante los retos y las amenazas a causa del nombre de Cristo. Impacta cómo mientras luchamos con el pecado, seguimos confiando en las riquezas de su gracia para seguir siendo preservados. Y ya para finalizar, hermano, permítame leer aquí de una nota de Jonathan Edwards acerca de la redención. Dice así: los redimidos dependen de Dios para todo. Todo lo que tenemos, sabiduría, perdón de pecados, liberación, aceptación, gracia, santidad, verdadero consuelo, felicidad, vida eterna y gloria, lo tenemos de Dios por medio de un mediador. Y este mediador es Dios. Dios no solo nos da el mediador y acepta su mediación, y de su poder y gracia otorga las cosas compradas por el mediador, sino que Él es el mediador. Nuestras bendiciones son lo que tenemos por compra, y la compra es hecha por Dios. Las bendiciones son compradas por Él, y no solo eso, sino que Dios es el comprador. Sí, Dios es tanto el comprador como el precio, porque Cristo es Dios. Compró estas bendiciones ofreciéndose a sí mismo como precio de nuestra salvación. Esto lo hizo Cristo a nuestro favor, hermano. Para su alabanza, para su gloria, sin nosotros merecerlo. Entonces, el propósito de Dios de salvarte no puede ser frustrado, como otros piensan equivocadamente. Sin importar el mal que pueda traer Satanás. Podemos recordar a Job, por ejemplo. Dios tiene todo planeado. El final ya está escrito. Para el cristiano es un final feliz. Para el cristiano es un final feliz. Acompáñame a orar, hermano. Señor Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por usar al apóstol Pablo y poner claridad, Señor, sobre la redención, el precio que costó hacer eso posible, Señor, las implicaciones que eso tiene para nuestra vida diaria y cómo debemos vivir, Señor, a la luz de esta verdad. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a ser cristianos agradecidos de tan inmerecido don que hemos recibido, Padre. Ayúdanos, Padre, a atesorar esto en nuestros corazones, mucho más que cualquier otra cosa que este mundo ofrezca, Padre. Ayúdanos en nuestro caminar, Señor. Haz que para nosotros sea claro cómo tú, Padre Santo, nos has capacitado para la vida cristiana. A veces perdemos la perspectiva de las cosas. Y a veces siendo salvos, Señor, estamos buscando solución a nuestros problemas desde un punto de vista humano, Señor. No confiando en ti, Señor, que si diste a tu Hijo lo más preciado para ti, Señor, ¿cómo no nos dará junto con esas cosas todo lo demás que necesitamos, Señor? Ayúdanos a vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a negarnos a nosotros mismos cada vez más, Señor, para que la lucha del pecado, Señor, cada vez sea menos frecuente en nuestra vida, Señor, para que cada vez seamos menos vencidos, Señor, por el pecado y podamos mantenernos más fiel a ti, Señor. Y en medio de todo esto, Señor, ayúdanos a confiar en Cristo, quien nos ha redimido, en quien tenemos redención, según las riquezas de su gracia.
Señor, que esto sea una realidad incluso en el servicio que tenemos en la iglesia local, en el servicio que tú nos has puesto en nuestros hogares como esposas, como esposos, en la comunidad que tú nos has colocado, Señor. Ayúdanos a que por medio de nosotros, Señor, se pueda proyectar una imagen de un Dios que es justo, tan justo, que cargó su ira sobre su Hijo, pero tan misericordioso y tan lleno de gracia que lo hizo para rescatarnos de las tinieblas a nosotros. Y cuando anteriormente, Señor, te odiábamos, Señor, ahora te amamos, Señor, y queremos vivir para ti. Ayúdanos que esto sea una realidad, Padre, en nuestra vida, porque solo no podemos. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y tú que sigas trabajando, Señor, tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén.